Buenos días. Mi nombre es Olavo Bittencourt y yo soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Santos, Brasil, especializado en Derecho Espacial. Hace más de una década, yo he tenido una oportunidad y el honor de integrar delegaciones brasileñas perante el UN Corpus, o sea, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, en Viena, Austria. En especial, en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Hoy yo voy a presentarles consideraciones sobre una de las más grandes conquistas del UN Corpus hace mucho tiempo, que es exactamente la aprobación de directrices, de guidelines sobre la sustentabilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre. Es oportuno, yo creo, considerar las principales disposiciones del referido documento a fin de compreender las perspectivas regulatorias presentes e incluso de considerar las perspectivas de los estados en desarrollo, en especial de los estados de América del Sur, de Sudamérica. Entonces, gracias por la oportunidad. Yo voy a hacer la presentación enseguida. Primeiramente, devemos ter em conta a importância da sustentabilidade de atividades espaciais neste momento. As atividades espaciais, de modo geral, em todo o globo, são reconhecidas cada vez mais como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e político de todas as nações. E esta é uma realidade, incluso em Sudamérica. Sin embargo, temos hoje muitos problemas para garantizar a sustentabilidade a largo plazo. E por que temos isto? Há muitas questões hoje sobre a utilização do espaço que podem colocar este recurso, que é recurso finito, em risco. Esses riscos são crescentes e devem ser reconhecidos por la comunidade internacional. Dentre estes riscos, me gostaria de mencionar a proliferação de desechos espaciais, os space debris, novos actores públicos e privados, a complexidade cada vez maior das operações espaciais, a aparição de grandes constelações de satélites que traem discussões não só sobre a utilização da órbita baixa, pero incluso sobre a capacidade astronômica de observação celeste desde a Terra, e os maiores riscos de colisão e de interferência que decorrem destas atividades. Então, muitas delegações no UNICOPS por los últimos anos han mencionado su preocupación sobre la utilización del espacio de una manera sostenible. Por ejemplo, este año la delegación de los Estados Unidos ha mencionado al COPUS lo siguiente: la creciente utilización del espacio significa que los actores deben asumir la responsabilidad de mantener el espacio exterior como un entorno estable y sostenible. Então, esta responsabilidade internacional ha llamado a comunidade internacional a discutir, a debater sobre a possibilidade de aprovação de diretrizes sobre o uso sostenible. As negociações em Corpus han empezado em realidade em 2010. Foi quando a Subcomissão de Assuntos Científicos e Técnicos de Corpus formou grupo de trabalho especialmente para discutir, para deliberar sobre long-term sustainability of space activities. Se criaram 4 grupos de trabalho para abordar as diferentes perspectivas e, em 2016, foram aprovadas as primeiras 12 diretrizes. Em 2018, as outras 9. Pero tensões políticas plantearam desafios a la criação de consenso no Corpus. Corpus somente aprueba documentos bajo consenso.
Entonces, a todos que miran y pueden leer el documento, es posible percibir que fue sometido a revisiones constantes y a la inclusión de reservas y algunas reglas dejadas abiertas. Después de mucho debate, de longas y largas discusiones, las directrices fueron aprobadas en 2019. Y el documento proporciona orientación sobre marco de políticas y de regulación, seguridad de las operaciones espaciales, cooperación internacional y investigación y desarrollo científicos y técnicos. Es importante reconocer que los estados y las organizaciones internacionales en el ámbito de cuerpos acordaron promover voluntariamente medidas para implementación de los 21 dispositivos. El documento no es vinculante, depende entonces de la voluntad de los estados y de la comunidad internacional para que sea aplicado. Los elementos legales de la discusión de sostenibilidad se desarrollan a partir del concepto de desarrollo sostenible, con las adaptaciones necesarias para las actividades espaciales. En realidad, el documento así trae el concepto de desarrollo sostenible. La sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre se define como la capacidad de mantener la realización de actividades espaciales indefinidamente en el futuro, de modo tal que se logren los objetivos del acceso equitativo a los beneficios de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, a fin de atender las necesidades de las generaciones presentes y, al mismo tiempo, preservar el medio espacial para las generaciones futuras. Entonces, algunos principios están muy claros en este documento. La equidad intrageneracional, el uso sostenible del espacio, la equidad intergeneracional, considerando generaciones presentes y futuras, la integración, un equilibrio entre objetivos de exploración y utilización con la necesidad de proteger el entorno espacial y los propósitos pacíficos que son tan importantes en el Tratado del Espacio. Pero me gustaría llamar la atención sobre la cuestión de cooperación internacional que ha sido mencionado específicamente en el párrafo 20 de las directrices, donde se dice que la cooperación internacional es necesaria para aplicar las directrices de manera efectiva y para hacer un seguimiento de sus efectos y de su eficacia. Entonces, es muy claro que las directrices reflejan un entendimiento común en el corpus. Y el corpus puede revisarlas periódicamente. En verdad, debe hacerlo por las próximas sesiones. Los países en desarrollo deben ser apoyados en su esfuerzo de crear capacidades nacionales aplicables. Entonces, hay que tener en cuenta la situación de los estados en desarrollo, incluso estados de Sudamérica. Pero debemos considerar los próximos pasos. Es un momento muy interesante, puesto que la apropiación de las directrices debe ser reconocida como una grande conquista en el corpus. En verdad, André Hippel, el brasileño presidente de la sesión actual del corpus, ha dicho en 2019: comenzamos essa sesión hablando sobre cómo nosotros en Corpus hacemos posible lo imposible. Acabamos de hacer esto. Las directrices sobre la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio extraterrestre y, lo que es más importante, la decisión de avanzar y
y avanzar en el concepto de sostenibilidad en el espacio es probablemente el logro más significativo de Copos en una década. Entonces, es un documento muy importante. Sin embargo, existen varios obstáculos en el camino de la promoción efectiva y la implementación de las directrices. Tenemos que estudiarlas en cada uno de nuestros países para que possamos entonces implementá-las de uma maneira eficaz, trayendo entonces las consecuencias deseadas por los delegados, manteniendo la sostenibilidad de las actividades espaciales a largo plazo. Muchas gracias.